Hola, mi nombre es Francisco José García Expósito y pertenezco al módulo de máquinas eléctricas de la FP2 a distancia de instalaciones eléctricas y automatismos. Vamos a hablar de los motores eléctricos, de su constitución y clasificación. Vale, las partes principales de un motor eléctrico son el estator, el rotor y el entrehierro. El entrehierro es la parte aire que se encuentra entre el estator y el rotor. Tiene que ser para que tenga cierto espacio entre estas dos partes para que pueda girar el rotor y tiene que ser tener el espacio mínimo. El funcionamiento básico de un motor eléctrico es que transforma la energía eléctrica en energía mecánica a través del movimiento del rotor. La clasificación de motores. Hay motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua se clasifican según su excitación, que puede ser independiente, en serie, en paralelo o compound, que es una mezcla de serie y paralelo. Y luego los motores de corriente alterna están los monofásicos y trifásicos, que a su vez se dividen en síncronos y asíncronos. En motores monofásicos asíncronos podemos ver de bobina auxiliar, de espira en cortacircuito y universales. Y asíncronos en trifásico tenemos los de rotor bobinado o los de jaula de ardilla. Pero nos tenemos que... la clasificación esa que hemos hecho en los motores de corriente alterna en síncronos y asíncronos, pues síncronos significa que el campo magnético del inductor tiene la misma velocidad que la del rotor, y asíncronos son los motores que la velocidad del rotor es ligeramente inferior al campo magnético que lo induce. Eh, Cuando hablamos de la velocidad de un motor, siempre se refieren a la velocidad del rotor y nos lo suelen decir en revoluciones por minuto. El rendimiento, la potencia útil y la potencia absorbida son unos parámetros que nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, la potencia absorbida es la energía eléctrica que absorbe el motor y la potencia útil es la energía mecánica que ha generado ese motor. Y el rendimiento es la capacidad que tiene el motor en convertir esa energía eléctrica que ha absorbido el motor y la ha transformado en energía mecánica. Este dato se da en tanto por ciento. El proceso de fabricación de un motor, el primer paso principal es saber qué es lo que queremos y diseñarlo y hacer los cálculos pertinentes para saber qué material vamos a necesitar. Bien, una vez diseñado el, el motor y se ha hecho su desarrollo, que pues se empieza con el corte de las chapas para el estator y el rotor. El número de chapas a cortar dependerá pues del tamaño que se quiere del motor. Si es más grande, pues más chapas habrá que cortar. No se hace un bloque porque perdería eficiencia. La chapa contra más fina, mejor. Luego se empieza a fabricar el rotor y el estator, cada uno por separado. El rotor, pues una vez que se juntan las chapas, introducimos los imanes o se bobina, dependiendo del material que vamos a utilizar. El estator se bobina de cobre y se preparan las salidas para alimentar la caja de conexiones. Una vez que ya está preparado el rotor por un lado y el estator por otro, se ensamblan y se unen las dos partes que se han fabricado por separado y se hacen un par de pruebas. Luego, una vez que ya está ensamblado, a este motor se le incluyen los demás elementos
que se van a requerir dependiendo del uso final que vaya a tener este motor. Pues como son ventiladores, sondas de temperatura, frenos, dependiendo del motor para lo que lo vamos a usar. Y ya finalmente, una vez que ya está todo montado, pues se realizan las pruebas para que funcione correctamente antes de ser puesto en funcionamiento o entregado al cliente. ¿Cómo sabemos los datos más importantes del motor? Vale, mediante su placa de características, que es obligatorio que lleven todos los motores. Aquí tenemos un ejemplo de una placa de características. Vamos a ver, es un modelo tipo y en él pues te va a indicar todos los datos más importantes relativos del motor, que nos va a decir pues el fabricante que la ha hecho, el año de construcción, el tipo de corriente, la frecuencia, eh, el sentido de giro, el factor de potencia, luego si el tipo de aislamiento y de protecciones, el peso y varios, mira, hasta 23 datos. Y pues, ¿qué podemos decir de los motores? Pues que es una parte importantísima de nuestro día a día que no sabríamos vivir sin ella, porque desde que te levantas por la mañana y te calientas el desayuno en el microondas, ahí hay motores. Bajas en la ascensor y tienes otro motor. En el día a día te encuentras en tu trabajo todas las máquinas que se utilizan con motores. Incluso el mismo ordenador de donde realizas todo este trabajo, vemos que tiene motores, por ejemplo, o el motor del ventilador para que no se caliente. En fin, hay motores de muchos tamaños y tiene muchísimas aplicaciones.